Ya, creo que en teoría ya deberíamos estar en vivo en Facebook. Así que voy a poner Esperamos mi... 5 minutos, ¿no? Un No, hay que esperar un par de minutos para no hacerlo tan largo. Ya son las par de 5 de la minutos. tarde. Sí, un par de minutos y, Ya, y comenzamos. Un minuto, así. ya, perfecto. Es como un live, ¿no? Sí, es como un live, es un Facebook Live. Ya. Acabo de enviar un recordatorio a los participantes que se inscribieron también. O sea, van a ver algunas personas Ya. conectadas al Zoom y van a ver algunas personas siguiéndolo desde el Facebook Live. La mayoría yo imagino que lo va a seguir desde el Facebook Live. Así que por ambos lados tenemos que prestar atención. Claro, hay, ya, del Facebook Live y de acá del. Acá también dice, tú los vas admitiendo los que van entrando acá. Sí, Ya. bien, yo creo que comenzamos. Ya son las 5 y 2. Bueno, 5 y 2 en Lima. Ya. Y creo que podemos arrancar. Primero, Tú me avisas. ya, yo te presento un rato, Javier, y te aviso para que arranques. Buenas Ya. tardes. Buenas tardes a Dale. los que nos están Mi siguiendo ya. micrófono siempre en. Sí, Ya, sí, perfecto. Espérate. sí, Ya. ya listo. Voy a presentarte un toque y luego te doy el pase. ¿Está bien? Dale, dale. Buenas tardes a los que ya se están uniendo a la reunión, a los que nos están viendo por Zoom y a los que nos están siguiendo por Facebook. Eh, este es nuestro tercer café científico que estamos organizando por el grupo Cousteau Consultant Group. Cousteau Consultant Group es un grupo que se dedica a ofrecer cursos relacionados a ecología, pero también a dar asesorías y consultorías en el campo de pesquerías, y ecología, principalmente ecología marina, en Perú y Latinoamérica en general. Pero también queremos tener un enfoque en parte de investigación. Y esta es una de las actividades que estamos realizando, que hemos comenzado a realizar ya hace un par de meses, acerca de dar charlas relacionadas a temas de ecología en general. La primera charla fue el pasado diciembre, eh, que fue acerca de corales, arrecifes de coral y aspectos de cambio climático. Y hoy Javier Quiñones, que es nuestro presentador para hoy, nos va a presentar temas acerca de la ecología y migraciones de aves marinas en el Pacífico Sur. Eh, bien, muchas gracias nuevamente por atender a esta reunión, a Javier y obviamente a todos los presentes. Voy a dar un breve resumen acerca de Javier. Javier Quiñones Dávila es doctor en Ciencias Biológicas de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina, con especialización en tortugas marinas y medusas disculpa Javier si lo pronuncio mal. Asimismo, es máster en Ecología Marina en la Universidad Libre de Bruselas, en Bélgica, y es licenciado en Biología de la Universidad Ricardo Palma de Lima, Perú. Tiene una vasta experiencia laboral en biología marina y pesquerías en el Instituto del Mar del Perú, en IMARPE. Es miembro de diversos cruceros fue miembro de diversos cruceros de investigación científicos en el Pacífico Sur, autor de varias investigaciones en pesquerías pelágicas y biología de ecosistemas antárticos, miembro de 11 expediciones científicas a la Antártida por parte de expediciones peruanas, argentinas y de Estados Unidos.
investigador sobre las proliferaciones de medusas y sus implicancias ecológicas y económicas en las pesquerías y variabilidad medioambiental. Y trabaja intensamente en aspectos de ecología y conservación de tortugas marinas y de aves pelágicas oceánicas, ya sean albatros y petreles. Ha participado activamente en cruceros de investigación en aves marinas y mamíferos marinos a lo largo de toda la costa peruana y mares antárticos desde 1997 hasta la fecha. Tiene en su haber 25 publicaciones científicas ingresadas. Y personalmente tengo que reconocer que es uno de los valores más importantes que tiene actualmente en Perú en el campo de lo que es ecología marina y pesquerías. Nosotros nos sentimos bastante orgullosos y bastante agradecidos que Javier haya aceptado esta invitación. Y bien, comenzamos, Javier. Creo que ya puedes comenzar. Te dejo la batuta de la Muchas, presentación. muchas gracias por el pase, Giancarlo. No sé si me escuchas bien, si me escuchan todos bien. Todo perfecto. Ah, perfecto. ¿Qué tal? Y bueno, muchas gracias con todos. Como ya me presentó, disculpen, se me pasó la primera. Voy a minimizar esto un ratito, discúlpenme. Ya lo minimicé. Ahora sí, ya estoy. Entonces, yo trabajo en el Instituto del Mar del Perú hace como 20 años, en distintos laboratorios, en Chimbote, en Pisco, y ahora estoy en la sede central. Volví a la sede central porque antiguamente también estuve. Entonces, yo siempre he trabajado en otras cosas, ¿no? En krill, en cabaya, jurel, medusas, mucho medusas, muy fuerte, pero siempre lo que a mí me gustaba eran las aves migratorias, los albatros y petreles. Y siempre decía yo, pucha, yo quiero estudiar esto, quiero investigar en esto, y siempre me gustaron mucho estas aves, hasta que por fin logré, después de tantos años, poder establecerme en este campo que a mí me gusta. Entonces ahora les voy a presentar uno de los resultados más recientes que tenemos acerca de la distribución de albatros y petreles que hay frente a Perú. Los albatros y petreles son aves muy grandes, son las aves voladoras más grandes que hay, existentes aún en el mundo. Entonces, generalmente, los bird watchers que salen a tomar fotos, sí, me gusta tomar aves y todo eso, generalmente van a ecosistemas terrestres. Y para ver estas aves, estos pajarotes inmensos, tienen que salir mar afuera. Tienes que navegar mar afuera, varias millas, varias horas, a veces días, para llegar a zonas oceánicas y poder verlos. Entonces no es tan fácil poder verlos, ¿no? Y generalmente nuestro trabajo es producto de muchos días de investigación. Cada crucero que realizamos, por lo menos dura 45 días, 40 días, mar afuera, y ahí tenemos la oportunidad de verlos en zonas oceánicas. Entonces la presentación se llama Distribución de albatros y petreles frente al Perú, migraciones desde Nueva Zelanda, Galápagos, extremo sur de Chile y Antártida. Entonces, ahí vamos a pasar a la siguiente. Esta es la plataforma de investigación que tiene el IMARPE. Como pueden ver, la plataforma de investigación son varios buques. Este buque rojo es el Humboldt, por ejemplo. Este blanquito de acá es el Olaya. Y este es un mapa del Perú acá a la derecha. Ahí se me pasó, discúlpenme. Voy a retroceder la... Ay, no sé qué pasó acá, está un poco, el internet está un poco lento, creo. Ya bueno, entonces la plataforma de investigación es bastante amplia y ahí podemos ver de que en realidad los buques que nosotros utilizamos sirven para poder determinar la presencia de aves altamente migratorias como petreles y albatros, ¿no? Entonces, estos petreles y albatros generalmente provienen de distintas zonas, presentan distintos tipos de migraciones. Hay migraciones que proceden desde Nueva Zelanda, donde anidan en islas de la plataforma continental neozelandesa. Entonces, esa es una migración transpacífica de más de 11.000 kilómetros, como pueden observar acá en la flecha color azul. Entonces, proceden de la plataforma continental neozelandesa de varias islas que hay acá, Bounty, Snares, Chatham, Auckland, un montón de islas que hay por acá, 11.000 kilómetros y llegan hasta Perú. Imagínense ese desplazamiento transpacífico. Otro tipo de migración es la que ocurre desde el sur de Sudamérica, de las Islas Georgias del sur,
desde la península antártica, desde la isla Diego Ramírez, al sur de Chile, al sur de Tierra del Fuego. También hay otros tipos de albatros que también tienen esta migración desde el sur de Sudamérica hasta el sur de Perú. Y después también hay otro tipo de migración, que es la que ocurre desde Galápagos, ¿no? Pero acá hay un problema porque no pasa la diapositiva. No sé qué es lo que sucede. Ahí. No, no pasa. Hay un problema acá. A ver, vamos a ver si así lo puedo yo pasar así. Y ahora sí. Ya, entonces ahora sí. El primer animal que vamos a hablar es del petrel de Parkinson, que es la Procellaria parkinsoni. Esta es una especie que anida en el norte de la isla norte de Nueva Zelanda, que se llama la isla Great and Little Barrier Island, al norte de la isla norte de Nueva Zelanda, y presenta una dispersión también transpacífica hacia la costa sur de California, pasa por toda la península de California, México, Centroamérica y norte de Perú. Y en realidad es una especie que es un poco difícil porque se confunde con otros animales y a veces se puede confundir. Entonces hay que prestar mucha atención en la coloración de la punta del pico. Entonces esta coloración del punta del pico color negruzca es lo que nos permite diferenciarla de otros petreles negros, ¿no? Este es un petrel que se caracteriza por poner sus huevos en unas especies de huecos que hacen, ¿no? Unos túneles pequeños que hacen en estas islas y ahí pone un huevo, ¿no? De ahí se presenta una migración transpacífica y supuestamente la zona de mayor congregación de esta especie es en las zonas de las aguas centroamericanas. Sin embargo, hemos observado en el norte del Perú una buena cantidad. Esto se logró con el crucero de verano del 2020, el crucero pelágico de verano que realiza el IMARPE, y ahí se lograron identificar muchas aves, ¿no? Se lograron identificar más de 100 petreles de Parkinson. Entonces, esto fue sorprendente para los neozelandeses porque supuestamente en el verano austral, estas especies este animal debería estar reproduciéndose en Nueva Zelanda. Sin embargo, no fue el caso. En esta oportunidad se vio de que estaban en Perú, en una buena cantidad. Entonces, ¿qué pasó? Dijeron los neozelandeses. Y en realidad era que el comportamiento no era que todos los animales se quedan en Nueva Zelanda, sino hay otras especies, otros individuos que probablemente no hayan sido todavía individuos adultos, que se quedan en temporada de verano en la zona del norte del Perú, sobre todo en la zona de quiebre de plataforma. Ustedes saben que en la zona de quiebre de plataforma se produce una convergencia de aguas de distintas densidades, y al producirse esta agua de distinta densidad, se acumulan partículas, se acumulan muchos abraliopsis, que son géneros de cefalópodos, acumulan también, por ejemplo, Nautilius, y ahí está comiendo ese animal, pues, ¿no? Entonces, lo publicamos hace poquito, salió hace un mes, creo, la publicación en una revista que se llama Notornis. Después me escriben ahí en el chat del Facebook si desean, y les paso el PDF, porque tienen que pagarse, pero yo lo tengo, así que se los paso nomás. Después, el otro animal, el otro bicho que vamos a hablar es el petrel gigante del norte. Este es el Macronectes halley. Este Macronectes halley también se distribuye y anida en varias islas subantárticas, en Georgias del Sur, en Prince Edward, Crozet y Kerguelen, que es al sur del Océano Índico Austral. Después, al sur del Océano Pacífico, en el suroeste del Océano Pacífico, por la zona de Oceanía, pero bien al sur, pegado a la Antártida, en Macquarie, Auckland, Campbell, Antipoas y Chatham, y en Georgias del Sur. Entonces ustedes dirán, pucha, el que llega a Perú debe ser procedente de Georgias del Sur porque está más cerca, ¿no? No, les comento que no es así, porque ustedes saben que si tú ves la Tierra desde atrás, la corriente circumpolar antártica tiene un movimiento horario, es decir, los vientos son horarios, desde Australia hasta Sudamérica, eso es horario. Entonces, estos bichos no pueden ir en contra de la corriente, siempre aprovechan las corrientes fuertes que hay en invierno y en otoño para desplazarse de este a oeste. Y entonces se logró determinar de que estos animales llegan a Perú desde las islas subantárticas neozelandesas de Chatham, Antípodas y Campbell, son 11.000 kilómetros, pero también de Macquarie, que es al sur de Australia, unos 12.000, y también de Kerguelen, Crozet y Prince Edward, que son al sur de Sudáfrica,
y dan una tremenda vuelta de 17.000 kilómetros y llegan hasta Perú, imagínense. Acá está la zona de anidación en Nueva Zelanda, en 44 y Macquarie. Entonces, estos animales en Perú hemos identificado que tienen una alimentación pelágica, pero sin embargo, estos animales también son carroñeros. Acá podemos ver cómo se está alimentando un elefante marino muerto en zonas antárticas. Entonces, en Perú lo encontramos tanto en zonas cerca a las puntas guaneras, islas guaneras dentro de la Reserva Nacional de Puntas, Islotes e Islas Guaneras, porque también se alimentan de carroña, pero sin embargo también están en zonas oceánicas, ¿no? Entonces hicimos un análisis de clasificación de hábitat de acuerdo a la batimetría y pudimos diferenciar hábitat costero, hábitat de la plataforma continental, aguas encima de la plataforma continental, aguas en la plataforma continental, aguas en la fosa del Codo Perú-Chile, y en aguas pelágicas oceánicas. Entonces, una gran mayoría, pues un 41%, estuvieron distribuidos en las zonas del talud continental. El talud, el slope, ese inmenso. Y justamente esto también lo acabamos de publicar, ya nos aceptaron la publicación también, lo hicimos con Cintia Romero de IMARPE y con Carlos Zabalaga, que es de la Universidad Científica del Sur, y en la revista Notornis también. Entonces va a salir, salir un par de meses de estar saliendo, y ahí hicimos un análisis sobre una hipótesis de la proveniencia de esta especie en Perú, de dónde procedería, analizando una serie de casos con respecto a la mayor intensidad de vientos o no. Bien interesante, ahí se los voy a pasar. Ahora, entonces, seguimos ahora con la migración transpacífica. Ahora hablaremos de los albatros neozelandeses típicos. Ahí se dividen en tres. El albatros de Chatham, el albatros de Buller y el albatros de Salvini. Son 11.000 kilómetros, imagínense tremendo viaje. ¿Por qué vendrán a Perú? ¿Por qué volarán 11.000 kilómetros? Por algo tiene que ser, ¿no? Ahora les enseño. Entonces acá tengo dos mapas. El mapa de la izquierda es el crucero de Humboldt de otoño del 2019 y el de la derecha de primavera del 2009. Podemos ver que los puntitos color amarillo son albatros de color azul, son el albatros de Chatham, es el talasarque eremita. Y los puntitos de color gris es el albatros de Salvini. Hay albatros de Salvini, hay bastante. Entonces ahí podemos ver de que en el crucero de otoño había una buena distribución hacia el norte de Salvini, y en el sur había Buller, pero muy poquito, y Chatham siempre hay poco, pero más que en primavera. Y en primavera prácticamente desaparecieron los Salvinis del norte, se fueron más para el sur, y empezaron a aparecer una gran cantidad de albatros de Buller, que son los colores amarillos. Y los de Chatham, muy poquito en primavera. ¿Por qué será esto? Ahora les voy a explicar por qué. Entonces, el primero de ellos es el albatros de Salvini. Ellos anidan acá en islas subantárticas neozelandesas de las islas Bounty. Hay 30.700 parejas anidantes. Y en la isla Snares hay unas 1.200, ¿no? Unas 1.200 más o menos. Entonces también se desplazan unos 11.000 kilómetros y llegan a Perú. Entonces, ¿qué es lo que observamos acá en Perú? Observamos que había una partición latitudinal a escalas estacionales. Por ejemplo, el gráfico del histograma acá a la izquierda es en otoño. Podemos ver que en otoño están bastante distribuidos hacia la zona norte y sobre todo en la plataforma continental, frente a Pimentel, Malabrigo, Salaberry, frente a Chimbote, a Guarmey, Supe y Chancay, y hasta el Callao. Y siempre en el borde de quiebre de la plataforma continental. ¿Por qué? Porque en esa zona se forma un frente oceánico de quiebre de plataforma y ahí se acumulan partículas de distintas densidades, como les expliqué anteriormente, y ahí acumulan mucha comida. Se produce por el movimiento, por la turbulencia, se produce que las diatomeas que tienen sílica no se caen por el mixing, se mantienen en la columna de agua, genera productividad secundaria y al mismo tiempo genera copepos, eufausios, y esto también genera también la presencia de cefalópodos, que es su comida principal. Come mucho cefalópodo, mucho calamar. Sin embargo, cuando salimos en primavera vimos que ya no había nada en el norte y se fueron más al sur. ¿Por qué, dirán ustedes? Es que en realidad ya comienza su ciclo reproductivo en Nueva Zelanda y todos se regresan, pero algunos quedan. Quedaron organismos de 4 veces menos cantidad y generalmente con grupos etarios
más representados por juveniles. Entonces los adultos se regresan, pero algunos juveniles todavía quedan en Perú, pero se van hacia el sur y el norte ya se queda vacío, ¿no? Entonces acá podemos ver un análisis que se hizo con las zonas, con marcadores satelitales en las Islas Bounty, y vimos de que había un desplazamiento a Transpacífico hacia las costas de Sudamérica, y en abril y junio llegaba una buena cantidad, pero solamente hasta la zona de Antofagasta, más o menos. Sin embargo, cuando se hizo este otro análisis, pero en las Islas Snares, que es la otra isla donde está la población minoritaria, podemos ver de que también hay un desplazamiento transpacífico por el Pacífico Sur hasta las costas de Sudamérica, pero entre abril y junio se dispara un segundo grupo de aves y llega de pleno a Perú. Entonces, según este marcaje satelital, la población minoritaria que anida en las Islas Snares es probablemente la que esté llegando más a Perú. Sin embargo, también hay que decirlo que hay que aumentar el esfuerzo de muestreo de marcaje satelital para poder corroborar esta hipótesis. Después, el otro animal, el otro albatros de Buller, acá podemos ver que anida en las Islas Chatham. Las Islas Chatham en 44, hay unas 16.800 parejas anidantes. Después, en la isla Snares, hay unas 4.900, y en las Islas Solander también unas 4.000, 6.000 más o menos, ¿no? También se presenta una distribución pelágica transpacífica, pues, ¿no? Entonces acá podemos ver que, por ejemplo, este es un mapa de las islas subantárticas. En este caso no es una isla subantártica, pero es la isla Chatham. La isla Chatham es una isla en la cual hasta hace unos 400 años existía una población, 400, 300 años atrás, era de unos maoríes, que se llamaban los Moriori. Lamentablemente los Morioris fueron extinguidos por el hombre blanco posteriormente, en la cual trajo maoríes y los exterminó, los colgaba en estacas en la playa, en las playas de las Islas Chatham, y los mataron a todos. ¿Pero por qué les menciono esto? Dirán ustedes. Es que estos Moriori, esta tribu, ellos se alimentaban de los albatros que vivían en las islas oceánicas, como 44 y la Pyramid, con estas barcazas. Pero era sostenible. ¿Por qué? Porque en realidad era una población pequeña y nunca hubo una disminución de estos albatros. Y ahora, lamentablemente, se extinguieron estos por acción del hombre, y ahora la explotación y la incidencia negativa con los albatros es más por factor antropogénico, por las capturas incidentales con pesquerías industriales de palangre o pesquerías artesanales de espinel, como le decimos en Perú, sobre todo en el sur de Perú. Por eso es que hay que tomar medidas de mitigación específicas que ayuden a la conservación de estas especies. Y con respecto a los albatros de Buller, podemos ver de que en el otoño estuvo siempre al sur, una buena cantidad en el sur. En otoño una buena cantidad en el sur, pero en primavera fue 5 veces más y también en el sur. Es decir, no existe partición latitudinal. Pero estos animales están asociados a fuertes vientos y zonas oceánicas del sur de Perú, en ambas estaciones. Es el color amarillo que ven acá ustedes. Miren la cantidad de albatros de Buller que hay frente a Bahía Independencia, frente a San Juan de Marcona, a Tico, Mollendo, una fuerte cantidad, ¿no? En el sur, sobre todo. Acá, como podemos ver, el albatros de Buller se divide en 2 subpoblaciones. La subpoblación de albatros de Buller del norte, que anida en las Islas Chatham y en las Islas Three Kings, acá al norte, y el albatros de Buller del sur, que anida en Snares y en Solander. Pero es súper difícil poder diferenciarlos, muy difícil en realidad. Lo que sucede es que hay que tener un ojo clínico, y en realidad se tienen que hacer pruebas genéticas. Nosotros les mentiríamos si te dijéramos, sí, estamos en el Humboldt, este es un albatros de Buller del norte y este es un albatros de Buller del sur. No, mentira, no se puede. Es muy difícil, ¿no? A pesar de que un investigador neozelandés que se llama el doctor Christopher J. Robertson tiene una teoría para poder diferenciarlos, pero es un trabajo de gabinete posterior, ¿no? Muy difícil poder hacerlo. Ahora, el siguiente es el albatros de Chatham. El albatros de Chatham es el Talasarque eremita. Este albatros de Chatham tiene la particularidad que anida en un solo lugar del mundo. Ellos anidan en la isla Pyramid, que es una pirámide que queda al sur de las islas Pitt, que forma parte del archipiélago de las islas Chatham, que son unas islas
que quedan a 800 kilómetros al este de la isla sur de Nueva Zelanda. Solamente hay 4.500 parejas anidantes, es un único lugar en el mundo y vienen hasta Perú también a comer. Miren, estoy haciendo un zoom. Esta T que parece acá son las islas Chatham. Acá se divide en Chatham y Pitt. Al sur de Pitt está este promontorio, y yo lo he encerrado en color rojo, y después lo he ampliado acá a la derecha. Es un promontorio de forma de pirámide que se llama The Pyramid. En esta isla que se llama The Pyramid está llena solamente de esta especie. Es el único lugar de isla ridícula chiquitita que tiene 1.1 kilómetros de perímetro, y ahí está la población de todo el mundo de esta ave. Es impresionante. Y viene hasta Perú. Pero los registros son muy escasos. Por ejemplo, en el año, bueno, en otoño del 2019 registramos 21 animales de Chatham, albatros de Chatham. Y en primavera del 2019 solo 3. Es muy poco, ¿no? Lo que se encuentra, pero sí está asociado también a zonas oceánicas del sur del Perú, generalmente frente a Pucusana, frente a San Juan de Marcona y frente a zonas del sur, ¿no? Acá podemos ver un estudio que hizo una investigadora de la Universidad de Christchurch en el sur, en Canterbury University, que es en la ciudad de Christchurch, en el sur de Nueva Zelanda, y ella puso transmisores satelitales en la Pyramid, en esta isla pequeña, en esta pirámide que les dije. Y también había una dispersión pelágica transpacífica. Generalmente esto ocurre a comienzos del otoño, cuando hay una intensificación de los famosos westerly winds, que son una mayor intensificación de vientos del oeste hacia el este, que generalmente son vientos que vienen entre 40 y 45 grados de latitud sur, y estos vientos arrastran una gran cantidad de masas de agua y mucho viento, y esto ayuda a que los albatros planeen de manera más fácil. Y llegan a cruzar todo el Pacífico, que es inmenso, en 7 días, imagínense. Impresionante. Llegan y se estacionan acá en Perú, ¿no? Para alimentarse, ¿no? También tenemos registros fotográficos nosotros alimentándose de calamares. Comen pota y otro tipo de calamares también. Ahora les pasaremos a describir la diferencia que existe en los grupos etarios con la variabilidad estacional. El primer gráfico es el albatro de Salvini. Acá podemos ver de que en otoño hay un fuerte porcentaje de adultos, lo que les dije, y que están todos para el norte, frente a Chimbote, a Salaberry, por allá, por Malabrigo, Chancay, Guarmey, toda esa zona, fuerte porcentaje de adultos en otoño y un bajo porcentaje de subadultos. Sin embargo, en primavera, ¿se acuerdan que les conté que disminuyó como 4 veces la abundancia relativa? Sí, pues, ¿por qué? Porque se acuerdan que les dije que se regresaban ya a su zona en Nueva Zelanda a anidar. Es verdad. Y eso lo comprobamos porque el porcentaje de subadultos aumentó a prácticamente 62%, mucho más. Y disminuyeron mucho los adultos, porque ya se habían regresado, pues, ¿no? En el caso de Buller, que son los otros 2 histogramas, podemos ver de que en otoño había un buen porcentaje de adultos, más del 82%. Y se dio algo similar con los albinis. Después, en primavera también aumentaron muchísimo los juveniles, prácticamente un 45%. Pero acá también hay que tener mucho cuidado porque acuérdense que hay 2 subpoblaciones de Buller, albatros de Buller del norte y albatros de Buller del sur. Entonces hay que tener cuidado porque es muy difícil poder diferenciarlos, pero sí sabemos de que muchos de estos también ya se regresaron a sus zonas reproductivas en Nueva Zelanda, y entonces el porcentaje de juveniles que permanecen en la zona quedan más tiempo en Perú. Ahora, en verano nunca se ve nada, es súper raro, porque ya la temperatura en Perú se pone muy cálida para estos animales que son de clima templado frío y ya se van más al sur. Y si son juveniles, se van ahí a Chile y se quedan ahí, bueno. Albatro de Chatham, que es el de la derecha, el último, que es el que es rarísimo, que se ve muy poco, solamente pudimos hacer una diferenciación de grupos etarios en otoño. Vimos un 80% de adultos y digamos un 20% de subadultos. Y en primavera solamente vimos 3, así que no podemos hacer ningún tipo de análisis, ¿no?
pero acá sí necesitamos un mayor número muestreal para poder hipotetizar algún componente de variabilidad de corte estacional, ¿no? Es muy difícil. Entonces después hicimos unos pequeños análisis con Ana Alegre también, y pudimos ver de que los albatros de Salvini estuvieron más relacionados con la zona de quiebre de plataforma, con las aguas de la plataforma continental y también se registraron en zonas más costeras. Sin embargo, el albatros de Buller y el albatros de Chatham estuvieron más asociados a aguas pelágicas oceánicas, ¿no? Aguas pelágicas oceánicas y generalmente más en latitudes más sureñas. Podemos ver acá que estuvieron asociadas con latitudes de 13, 17, 16, frente a Tico, frente a la Planchada, Batarani, San Juan de Marcona, Punta Caballas, toda esa zona. Mientras el albatros de Salvini estuvo asociado a zonas más norteñas, esa partición estacional que les comenté con componente latitudinal, ¿no? Entonces acá podemos ver claramente en el último gráfico a la derecha de que la preponderancia de albatros de Salvini estuvo asociada con el mes de otoño y de Chatham y de Buller con el mes de primavera. Después, otra sorpresa súper alucinante es de que se registró una sola vez en Perú al albatros royal. El albatros royal es de un tamaño gigantesco, gigante, es del mismo tamaño que el albatros errante, el Wandering Albatross. Este albatros royal lo registró el amigo Andrei Moreno Méndez, que él trabajó un tiempo en Imarpe Matarani. Y ahí él pudo observarlo el 22 de agosto del 2016, un solo ejemplar. Es el único ejemplar registrado para Perú. Es un animal que tiene una envergadura alar de 3,40 metros, de la punta de un ala a la punta del otro ala. Por ejemplo, para que tengan una idea, el cóndor tiene una envergadura alar de 3,15 metros. Y acá estamos hablando de un animal que tiene una envergadura alar de 3,40 metros. Imagínense, es demasiado, es un montón. Entonces, este animal generalmente tiene una distribución en aguas mucho más frías y se ha encontrado en el sur de Perú, ¿no? Solamente una sola vez, ¿no? Y también hay que mencionar que tiene dos subpoblaciones. El albatros royal del norte, que anida en la isla de Forty Fours, donde hay 5.800 parejas anidantes, y en Tararoa Head, que es en Dunedin, que es una ciudad que queda al sur de Nueva Zelanda, donde está el Royal Albatross Center, que se puede ir a visitar tranquilamente. Y ahí solamente 32 parejas anidantes. Y la otra subpoblación, que es el albatros royal del sur, que tiene dos zonas de anidación principal. Una que es en la isla Auckland, donde solamente hay 87 parejas anidantes, y en Campbell, donde sí hay 7.800, eso es todo, ¿no? Pero en Perú es la única vez que se registró, pues lamentablemente la foto se perdió, pero sí es un registro muy importante, ¿no? Bueno, acá en esta presentación también tengo algo muy rápido de tortugas marinas, de migraciones también que hicimos, trabajo de migraciones. Por ejemplo, acá se puede ver la presencia de la tortuga careta, que es la tortuga cabezona, que también presenta una migración transpacífica. Acá podemos ver de que la tortuga cabezona anida en la parte noroeste de Queensland, en la playa Mount Repose, Shark Bay, playas del norte de Queensland, norte de Australia, y también presenta una migración transpacífica de más de 14.000 kilómetros hasta la zona del Codo Perú-Chile. Entonces, ¿y cómo se puede hacer esto? ¿Cómo saben que es la misma población? En realidad es muy difícil poder saberlo, pero esto se logró con análisis mitocondriales. Entonces, un investigador australiano que se llama Boyle y Ximena Vélez Suazo, que es peruana, hicieron análisis de ADN mitocondrial con 720 pares de bases, lograron comprobar al 98% de que de las tortugas cabezonas o caretas que anidaban en Australia eran las que estaban en el Perú, en el Codo Perú-Chile. O sea, imagínense esa migración transpacífica impresionante, ¿no? Entonces, en el hemisferio norte hay otra subpoblación, pero esa subpoblación en el hemisferio norte anida en islas del archipiélago de Ryukyu, que es al sur de Japón.
pues también tiene una migración transpacífica que llega hasta las zonas de Baja California Sur, ¿no? Después, en este otro mapa, podemos ver la migración de la tortuga laúd. No sé si ustedes han ido al Museo de Historia Natural, que queda en la Avenida Arenales. Ahí hay una tortuga laúd. Y justamente el IMARPE acaba de donar otro ejemplar, el 23 de diciembre, lo donamos. Esta es la tortuga más grande que existe, viva, es un fósil viviente. La tortuga laúd puede llegar a pesar 600 kilos, un solo ejemplar. Entonces lo que vemos en color verde es la migración transpacífica de la tortuga laúd que anida en la parte indonésica de la isla Papúa. En la isla Papúa se divide en dos, la parte oeste y la parte este. En la parte oeste, que pertenece a Indonesia, hay una playa que se llama Yamur Samedi. Ahí anidan esta tortuga laúd. Tiene un desplazamiento pelágico postreproductivo transpacífico y llega a alimentarse a las costas de California y Oregón. Hay una fuerte cantidad de California, Norte California, Oregón y Washington State. Ahí hay una buena es tanta la concentración, bueno, no es tanta porque el animal en realidad está disminuido, pero es tanta la concentración de medusas que hay en esa zona que el gobierno norteamericano ha creado una zona de conservación basada únicamente por la distribución de medusas, porque es el alimento principal de una especie, protegida como es la tortuga laúd. Y acá a la derecha podemos ver el color rojo y el color amarillo, es la migración de la tortuga laúd que viene a Perú y a Chile, pero procedente de las dos principales zonas de anidación. El Pacífico mexicano, generalmente en la zona de Mexiquillo, Barra de la Cruz, Oaxaca, Cahuitán y Agua Blanca, y en el noroeste de Costa Rica, en el Parque Nacional Marino Las Baulas. Estos no tienen una migración transpacífica, pero llegan a Perú. Entonces, acá se puede ver lo que les hablaba. Fíjense en este mapa de la derecha, acá está Oregón, Cape Blanco, California, hasta Punta Sur, al sur de San Francisco. Acá se ha formado la reserva PLCA, Pacific Leatherback Coast, no sé qué cosa, que es una reserva ahí, no sé de la, me olvidé de qué cosa es, pero es una zona de conservación. Conservation Area. Pacific Leatherback Conservation Area, PLCA. Entonces, acá el gobierno norteamericano, Fish and Wildlife Service y el National Science Foundation, el famoso NSF, invirtieron para crear una zona de reserva basada en la distribución de medusas, porque esta medusa era la comida principal de una especie críticamente amenazada como la tortuga laúd. En Perú, lamentablemente, esta tortuga a veces cae en las redes no de arrastre, sino las redes de malla de deriva y otras redes. Entonces hay que tener cuidado y poder tratar de establecer medidas de conservación similares para la preservación de estas especies. Acá podemos ver la distribución de la medusa. Esta es su comida principal. Esta es la Chrysaora plocamia. Y en este mapa de la derecha podemos ver la distribución espacial de Chrysaora plocamia, que es lo que está en color rojo, y los puntitos azules de la distribución espacial de la tortuga laúd. Y hay un overlap espacial bastante interesante, porque estas medusas vienen hasta la costa a alimentarse de medusas, que no coincide con lo que dijeron los norteamericanos previamente, que tenía una distribución pelágica postreproductiva superoceánica. No era así, ellos nunca marcaron juveniles. Entonces, por eso es que solamente están viendo un lado del rompecabezas. Nosotros tenemos las otras fichas para armar el rompecabezas completo. Ellos, los gringos, no sabían que venía también a la costa a comer. Ahora nosotros lo estamos demostrando, pues, ¿no? ¿Y cómo lo demostramos? A través de necropsias. La Oficina de Investigación en Depredadores Superiores se especializa en realizar necropsias. Entonces nosotros realizamos muchas necropsias, hemos realizado 5 necropsias, de las cuales 4 fueron del IMARPE y una de la ONG Prodelfinus. En las 5 que realizó el IMARPE, la Unidad de Investigación en Depredadores Superiores, encontramos que en 2 de las necropsias, el 95% era Chrysaora plocamia. En San José y en la de Lima también, la que encontramos en Asia. Y también encontramos anfípodos hipéridos. Esos anfípodos hipéridos son comensales de la medusa Chrysaora. Entonces, es una manera indirecta para poder corroborar de que esta tortuga estuvo alimentándose de estas medusas, que es su alimento principal, ¿no?
Eso sería todo. Muchas gracias. Espero no haberme pasado el tiempo. Saludos totales. Chao. Voy a dejar de compartir. Gracias, Javier. ¿Me escuchas bien? Sí, sí te escucho. Mira, justo 40 hice, lo que te dije. Muchas gracias, Javier. Estaba muy interesante. Me has dejado muy sorprendido con el tamaño del albatros royal, si no me equivoco, que mencionaste. Que es más grande que un cóndor, que normalmente todos lo conocen como el ave más grande que existe, pero parece que no. No, este es más grande. Así Entonces, es. muchas gracias por tu exposición a los asistentes que nos están viendo por Facebook y por Zoom. Les rogamos si tienen preguntas pueden dejarlas en el chat o en los comentarios de Facebook y yo voy a estar al tanto de las preguntas y o si no, en caso quieran hablar, quieran comunicarse directamente con Javier, pueden pedir permiso para hablar directamente y activar su micrófono. Entonces, mientras las personas, a ver, vamos a ver si empezamos a tener algunas preguntas, porque yo tengo un par de preguntas. A ver, Ya. Wenchen, por ejemplo, tiene una pregunta. En Ahí hay este una tipo, pregunta, creo. en este tipo de especies de aves migratorias, ¿cada especie tiene rutas y temporadas de migración diferentes o hay especies que viajan juntas o cooperen de alguna forma? Dice, en este tipo de especies de aves migratorias, cada especie tiene rutas y temporadas de migración diferentes, o hay especies que viajan juntas o cooperan. Bueno, sí, interesante pregunta. Esa pregunta me gusta porque justamente hubo. Javier, ¿volviste? ¿Se, Me se fui, colgó pero un poco? volví. Sí, sí, Me fui, dale, dale. me fui, pero volví. Ya, la pregunta de Wenchen me gusta porque ¿qué fue lo que hizo esta ONG neozelandesa? Como este rato de Chatham que les conté que anida en esta isla que tiene forma de pirámide, que es una zona, un solo lugar en el mundo, entonces como la población es muy pequeña, entonces, y el cambio climático ha hecho que haya mayor cantidad de tormentas, hubo una tormenta gigante en el año 85 que barrió la isla y se llevó toda la materia del soil, el suelo, ya no tenía materia para construir sus nidos, porque los albatros construyen sus nidos como una especie de promontorios elevados y con un huequito, así como tienen como casi 70 centímetros de alto, y ahí ponen 60 centímetros, y ahí ponen sus huevitos arriba, como una pequeña mesetita. Pero como la tormenta fue tan fuerte, eliminó toda la materia para construir. Entonces, supuestamente siguen unas rutas determinadas. Entonces, el gobierno neozelandés invirtió un montón de dinero y trató de construir una segunda colonia artificial. Hicieron una traslocación como de 400 polluelos de esta zona de la pirámide a la isla principal de Chatham, que se llama Dagap, al sur de Waitangi, que es la capital de esta isla pequeñita. Y ahí pusieron los 400 polluelos y hicieron figuras de grandotas, como de los otros Chatham, de los adultos, pero eran estatuas, para que se sintieran bien los polluelos, traslocados. Y eso fue el 2014. Y hasta ahora no vuelve ninguno. Entonces parece que no tuvo éxito. ¿Por qué? Por lo que dice Wenchen, justamente. Ellos tienen sus rutas determinadas y también hay una influencia de los adultos que regresan a sus zonas de anidación determinadas en una temporalidad específica y ellos van siguiendo a los adultos, a pesar de que ellos han sido traslocados a esta zona, no regresan hasta ahora. Esperemos que tenga éxito en el futuro, porque sería bueno tener una segunda población de esta especie, ¿no? Debido a que las condiciones de cambio climático podrían influenciar negativamente en su sobrevivencia. El otro tema es de que hay una temporalidad muy marcada con respecto al ciclo estacional y al ciclo del breeding, el breeding cycle, que es este ciclo de aprovisionamiento a sus crías. Generalmente cuando los adultos terminan de aprovisionar a sus crías y cuando ya ellos vuelan de sus zonas reproductivas y generalmente presentan una migración transpacífica a través del Océano Pacífico y llegan a Chile y Perú. Y generalmente cuando ya va a empezar nuevamente el ciclo reproductivo regresan para poder reproducirse y continuar con el ciclo. Eso se cumple únicamente con los individuos adultos. Sin embargo, los individuos juveniles
O sea, a los 12 años se empiezan a reproducir, recién estos, el promedio. Y por ejemplo, en las islas Midway, en Hawái, el año pasado, bueno, ya hasta hace unos cuantos años, encontraron un albatros que ya era la temporada número 76 que regresaba, o sea, tenía 76. Fíjense los longevos que son, o sea, nosotros nos vamos a morir antes, de todas maneras, y ellos ahí siguen. O sea, es alucinante, ¿no? La longevidad que tienen estos animales. Eso Gracias. es más o menos lo que le respondo a... Gracias, Javier. Yo tengo una consulta, Javier. A mí me ha sorprendido de alguna forma que no hayas mencionado en ningún momento la palabra anchoveta. Y tú sabes que en Perú hay no sé decirlo en morbo, o algo muy común que es hablar de aves marinas y anchoveta, aves marinas y anchoveta. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo interactúan estas aves? Primero, ¿consumen anchoveta? Y lo segundo es, ¿cómo interactúan estas aves migratorias con las aves marinas que usualmente viven en Perú? Ya, no interactúan mucho, porque tienen dos zonas totalmente diferenciadas. Perú se diferencian dos ecosistemas marinos de manera radical. El ecosistema costero nerítico, que es toda la zona costera donde influencia de aves guaneras, donde hay mucha influencia de, por ejemplo, de guanay, de piquero, potoyunco, zarcillo, hay pelícano. Todos interactúan en la zona dentro de las 30 primeras millas náuticas hasta las 40 primeras millas náuticas y todos comen anchoveta. Pero estos albatros están mucho más allá. Entonces ellos generalmente están de la zona de quiebre plataforma para más mar afuera. A veces, cuando hay un ingreso de aguas subtropicales superficiales y se rompe el frente térmico entre las costeras frías y subtropicales superficiales, hay un ingreso de albatros de Salvini, pero es el único que entra, y muy poquito. Y a veces se le puede encontrar en zonas de anchoveteras, pero la dieta que se ha realizado en muchos institutos, en Nueva Zelanda sobre todo, está constituida en su gran mayoría por cefalópodos. Come muchos cefalópodos, come argonauta, come abrealopsis, come pota. Ojo que el albatros de Buller también se ha encontrado que ha comido jurel juvenil. ¿Te das cuenta? Jurel, te das cuenta, pota, abraliopsis, nautilius, todos los organismos que están más afuera. Entonces no interactúa mucho, por eso es que no mencioné la palabra anchoveta. O sea, ellos interactúan con otro tipo de productividad de menor intensidad, pero no menos importante, que es una productividad asociada a los frentes oceánicos, sobre todo los frentes oceánicos de quiebre de plataforma. ¿Qué sucede en un frente oceánico de quiebre de plataforma? Entonces viene el talud, viene la plataforma continental y después llega un momento a la isóbata de 200 metros aproximadamente que se produce un quiebre abismal, una profundidad impresionante y se produce un choque de aguas de masas de densidades distintas. Al producirse ese choque se produce un mixing. Y al producirse ese mixing, los organismos que tienen peso, como la sílica, en la cual están las diatomeas, se mantienen en movimiento por el mixing. Y ese movimiento produce una productividad primaria, secundaria y también origina también concentración de alimento que es típico de ellos, que es cefalópodos y otras cosas oceánicas, que es lo que come. Por eso es que no interactúa, casi no interactúa, muy raro que interactúe. Son otros bichos de mar afuera. Por eso te dije que los birdwatchers, tú vas a ver el Gibbert o vas a entrar a otras plataformas de Cornell Universe y todo eso. Entonces, generalmente, o los pajareros, todos sus listas de eBird son de aves de tierra o máximo de guanay, piquero o de pelícano que vieron en alguna playa o se fueron a lobos de tierra, lobos de afuera, pero no hay ninguna lista que hayan subido de albatros ni de petreles, porque tienen que navegar 16 horas, 20 horas, 24 horas mar adentro para poder verlos. Entonces, esa es la gran diferencia, son aves oceánicas. Por eso la exposición se llama aves pelágicas oceánicas, ¿no? Esa es la gran diferencia. Muy, muy interesante. Justamente lo que hablabas de esto del quiebre de la plataforma, te comento, en un trabajo que presentamos hace ya 3 años en un congreso con Andrés Cipollini, que en paz descanse, y Miguel Romero, En paz anal- descanse, Chipo. Sí. analizamos la composición de especies utilizando datos de cruceros de varios años, para identificar zonas biogeográficas en el mar peruano. Entonces utilizamos unos métodos ahí multivariados para identificar zonas
y llegamos a la conclusión que habían tres principales zonas distintas que se distinguían inmediatamente. La zona tropical, que era la zona costera del norte, ¿no? La que tiene influencia Claro, de la parte de las aguas ecuatoriales, la zona nerítica, que era la zona dentro de la plataforma, y la zona oceánica, que era la zona fuera de la plataforma. Entonces, esas tres zonas se separaban inmediatamente. Y habían especies dominantes dentro de cada zona, ¿no? Por ejemplo, en la zona oceánica es dominaba verdad. la bisinguerre, dominaba la pota, porque eran las especies más abundantes en esa zona. La zona nerítica, Uy, obviamente, sí, fuerte. dominaba la Claro. anchoveta y la múnida en las zonas neríticas, y en las zonas tropicales dominaban muchas especies. En realidad no había ninguna dominante, sino había muchas especies que en sí que se mezclaban ahí, no había mucha dominancia, pero había mucha riqueza, muchas especies. Y me Oye, te acordé voy a de contar esto. que en el año 98, Dale, en el año 98, disculpa que te interrumpa, en el año 98 yo salí, me embarqué con Lucho Vázquez. ¿Te acuerdas de Lucho Vázquez, de Imarpe? claro, claro. Y salimos, y era el año 98 en febrero, o sea, pleno niño. Y estamos navegando, pues hace un calor de Lucho, ya que nos toca calar, le digo. Y miramos en la cosonda, porque estamos en una embarcación, salimos de Puerto Chicama, estamos frente a Puerto Ajá. Chicama. Ya, Lucho, a calar, le digo. Yo le digo, yo hacía la parte biológica y la parte escenográfica. Éramos dos nomás de Imarpe, esa lancha, chiquitita, artesanal. Y en la cosonda se veía rojo, rojo, ya, lanza, lanza. Lanzamos y un bolsón, pero en pleno niño, cuando valía más 8.6, olvídate. Levantamos la bolsa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Por esta temperatura tan caliente? Secamos la bolsa, tío, y era Brecmaceros Batimaster. Reventando, ese que es tiene dos barbitas acá, es chiquitito, es un pez Sí, sí, panameño, sí, sí. pero así, como anchoveta, brutal. Hicimos un Ajá. informe de eso, muy, muy interesante. Bien. Bueno, me interesa. Otra, a ver, para apurar un poco, a ver, hay consultas Dale, dale. En el Facebook también. Por ejemplo, están preguntando, ¿cómo hacen las estimaciones del número de estas aves migratorias? ¿Qué metodologías existen? Creo que la pregunta es, ¿cómo estimas la abundancia de aves? Solamente podemos estimar abundancias relativas, nada más. Entonces, generalmente lo que hacemos es, utilizamos distintos tipos de transectos. Son transectos que se hacen paralelos a la costa, que hay una diferencia de 12 millas náuticas a cada transecto. Y hacemos primero un cut-off con el ArcGIS, hacemos, botamos las zonas en las cuales hay menor cantidad de aves para que no incremente el sesgo y nos concentramos en la zona de mayor concentración. Hacemos como un corte, como una máscara. Dentro Claro, de esa máscara, lo que calculamos es, dentro del GPS tenemos una unidad de muestreo que se llama un VM, que es una milla náutica. En esa milla náutica lo que hacemos es, hay una persona en estribor que identifica todas las aves y calcula la distancia con unas grillas que tenemos ahí en los binoculares, y con eso calculamos la distancia y el número de ejemplares. Y ese número de ejemplares después los calculamos por cada milla náutica, pero de acuerdo a de un factor de densidad que puede tener el animal, después lo calculamos por una medida que después tomamos, que en este caso fue 30 kilómetros lineales por cada 30 kilómetros lineales. También se puede hacer la abundancia relativa, pues es una abundancia experimental, por el área de avistamiento. Generalmente es hasta 300 metros para aves guaneras, pero para albatros y petreles estamos utilizando hasta 500 metros. Entonces también calculamos el área y cuántas aves utilizamos, pudimos analizar por ese metro lineal, por ese recorrido lineal. Lo que hicimos la última vez fue tratar de estandarizarlo con lo que hacían los de la NOAA. Los de la NOAA estaban utilizando 30 kilómetros lineales. Entonces quisimos estandarizarlo con los muestreos que hicieron un investigador que se llama Larry Spear, que también falleció, que en paz descanse, pero sin embargo eran cruceros de oportunidad. Entonces las estimaciones que tenían ellos, que las utilizaban en embarcaciones grandes, que hacían recorridos Valparaíso, Guayaquil, Guayaquil, Callao, y por ahí que se iba a Hawái, pasaban por Perú, entonces era muy irregular. De la ventaja del IMARPE, que son muestreos estructurados, paralelos, con 45 transectos desde Punta Sal hasta la frontera con Ecuador, y de 0 a 100 millas náuticas. Entonces es mucho mejor y es más confiable. Entonces por eso que
nosotros pensamos de que nuestras estimaciones podrían ser un poco más certeras que las de ellos. Eso es lo que utilizamos. Falta afinar todavía, ¿no? Pero ¿qué es Claro. lo que pasa? Lo que pasa es que antes del año 2019, si te das cuenta, en IMARPE, no había ninguna sola publicación de albatros y petreles, porque en realidad no se llegaba a la identificación de especie. Con nosotros, a partir del 2019, lo que hemos hecho, hemos comprado unos cañones grandes, identificado todo en gabinete, es esta especie, esta, grupos etarios, tal y tal y tal, y ponerle más énfasis, porque nosotros, tú puedes confiar en lo que te dice una persona, pero yo más confío si es que veo la foto, porque me pueden decir, es esto, pero ¿y cómo sé? ¿Y dónde está la evidencia? Entonces, Claro. no. Entonces, a partir del 2019 hemos sido exhaustivos, hemos sido estrictos y únicamente estamos considerando las fotos que tenemos y de acuerdo a esa foto podemos atrevernos a hacer estas diferenciaciones. Y gracias a eso nos han aprobado ahorita un paper en Pacific Science que sale ahorita, el 30 de enero debe estar saliendo, y ahí se los voy a pasar, que es un análisis sobre el primer análisis en Perú, que nunca había hecho el IMARPE en 56 años, sobre la abundancia de albatros neozelandeses en Perú, comportamiento estacional, clases etarias y, y variabilidad geográfica, ¿no? Entonces, es el primero que estamos haciendo de eso, ¿no? Felizmente, gracias a Dios, el IMARPE nos sigue apoyando, ¿no? En ese aspecto, ¿no? Y eso lo tenemos que agradecer. Acá suena bastante bien. Suena nos los pasas porque suena bastante interesante. Luego, a ver, Sí, te lo voy a pasar al toque. Te lo voy a pasar. hay un comentario en Facebook mencionando, bueno, es un comentario, dice Luis Jimmy Calderón, menciona, he observado pH.irrorata alimentándose de anchoveta en los cercos de pesca industrial. Sí, es verdad. Es verdad. Ese es Foebastri reorata, que es el albatros de Galápagos. El albatros de Galápagos sí se acerca un poco más a la costa, pero en esta oportunidad la exposición estuvo centrada en los albatros neozelandeses. Pero el Foebastri reorata es otro albatros, que es el albatros de Galápagos que anida en la isla española. En la isla española es una de las islas Galápagos, y dentro de la isla española hay dos puntos, Punta Ceballos y Punta Suárez. En esas dos, las dos únicas zonas de colonias reproductivas de albatros de Galápagos, que dicho sea de paso, tiene una población críticamente amenazada según la última clasificación de las listas rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Y sí es verdad, se ha observado en algunas oportunidades comiendo anchoveta, pero su preferencia son los calamares. Siempre está, es raro, sí lo puedes encontrar cerca a costa, pero siempre, pregúntale a Jimmy, siempre lo encuentras un poco más a mar afuera, en la zona de plataforma. Frente a Chimbote hay un montón. Y una vez conté 50 kilómetros afuera de Chimbote, encontré en un solo punto geográfico como 400 albatros de Galápagos. Y ahí pues marcaba pota, pues, ¿no? Marcaba pota. Pero no quiere decir que se entren y comen. Si el otros albatros neozelandeses también comen jurel, ¿no? Eso no quiere decir que no lo coman, pero prefieren lo otro, ¿no? Esa Claro. es la respuesta. Ahora, un recordatorio a los presentes, los que nos siguen viendo, pueden dejar sus preguntas, no se olviden, ya falta poco para concluir la reunión. Y mientras tanto, Javier, yo quiero hacerte otra consulta que no está relacionada mucho a la charla, pero sí está relacionada a tu experiencia que tienes con las medusas. No sé si te acuerdas que tú el 2013, Con las medusas. 2014 creo que fue, hubo un boom de medusas. En los cruceros las medusas caían Uf, como pan caliente. En las embarcaciones industriales también había muchas medusas. Y inmediatamente duró creo que unos meses y cayó. Cayó y se mantuvo abajo hasta el presente, creo. No sé si había otro boom de medusas en el mar peruano. Y mucha gente decía, 2018. bueno, decía la gente, parece que fue efecto del niño, porque en el 2014 hubo un niño, pero en el 2016 no hubo boom de medusas, si más no recuerdo. Entonces, al final no se quedó claro qué fueron los que llevaron este boom de medusas. ¿Tú tienes algún comentario al respecto? Sí, es una respuesta bastante larga, pero voy a tratar de acortarla lo más que pueda. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros hemos hipotetizado tres escenarios. Un escenario que durante si la serie de tiempo de Medusa que tenemos nosotros, que es de 45 años, del año 72 hasta el 2015, por ejemplo, podemos ver de que hay una variación
a escalas decadales. Por ejemplo, en los años 70 y 80 había unos picos impresionantes de medusa asociados a niños dentro de un viejo. O sea, niños dentro de un intercalal cálido, según la teoría esta que ahora se está discutiendo, ¿no? Porque ahora también hay otras tendencias. Pero si seguimos esa teoría de Francisco Chávez, en los 70 y 80 hubo unos blooms impresionantes en el 7.6, en el 7.2, en el 7.6, en el 8.2, 8.3 y en el 87. Sin embargo, después vino un periodo interdecadal conocido supuestamente como la vieja más frío a partir de los 90. Y en el año del 98 no hubo el bloom que supuestamente debería haber de medusas. Pero ¿qué sucede? Que en el año 98 la influencia de las aguas subtropicales, superficiales y las aguas ecuatoriales del norte fue más súbito. Empezó a partir de octubre y noviembre del año precedente. Sin embargo, en el año 83, desde marzo del año presente, desde marzo del 82 ya se presentó. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando tienes unos 5 o 6 meses más, o sí, pues 6 meses más de precedencia, hace de que haya mayor cantidad de comida para los pólipos de las medusas, porque las medusas tienen un ciclo de vida metagenético, es decir, presenta fase de pólipo o fase bentónica y también una fase pelágica de medusa. Entonces, al aumentar mayor cantidad de organismos invasores procedentes de otras zonas más tropicales, aumenta la biomasa, según lo que calculó el doctor Tarazona, en 6 veces más. Y eso implica que haya mayor alimento para los pólipos. Y ese mayor alimento para los pólipos hace de que se produzcan mayores podocistos, que son unas prolongaciones laterales de la base de los pólipos, y esos podocistos emergen en nuevos pólipos, y esos nuevos pólipos también se producen procesos de estrobilación. Y generalmente el proceso de estrobilación se activa por la presencia de cambios de niveles de concentración de yoduro. Y los cambios en nivel de concentración de yoduro se dan por el ingreso de aguas con distintos tipos de salinidades y lo activa. Entonces, eso, sumado a la mayor cantidad de comida para la fase pelágica, activan estos procesos. Entonces, cada proceso es distinto. Entonces, en fácil, hay 3 escenarios. Un escenario durante los años, niños fuertes dentro de interdecadales cálidos, hay unos blooms brutales, muy fuertes. 87, 83, 76, 72 y esos años. Después, durante los años Modoki y los años neutrales, también hay blooms, pero generalmente, lo que me olvidé mencionar, que estos blooms brutales en los años fuertes dentro de intercalales cálidos, dentro de niños clásicos modokis, generalmente la producción de medusas es inmensa, mucha cantidad, y con una dispersión y una cobertura geográfica masiva, así hasta los 150 millas náuticas. Inclusive yo tengo grabada una entrevista que le hice al doctor, ¿cómo se llamaba el doctor que vivía ahí, que trabajaba en IMAR muchísimo y que falleció hace como 6 años? Ay, conocidazo. Valdivia. El doctor Valdivia. El doctor Valdivia, yo lo filmé a él. Le hice varias encuestas filmadas. Y él me decía que en el crucero en el año 76 él no podía calar simplemente porque era demasiado, no podía calar, no podía lanzar la red para sacar anchoveta, porque era demasiada la cantidad de mal agua y tenía que esquivar para poder meter la red. Entonces, ese escenario se dio durante estos niños clásicos, ¿no? Canónicos. Después, durante los años neutrales, también hay medusa en buenas cantidades, pero está relegada a las primeras 20, 30 millas náuticas de la costa. Y después, durante años, la niña, también hay medusa, pero generalmente la medusa durante años, la niña, años fríos, está relegada a zonas semiprotegidas y siempre debajo de la termoclina. Este es un trabajo que hicimos con Salvador Peraltilla cuando lanzamos el ROP y los CTD, y que también estuvimos con Noel Domínguez en Bahía Independencia. Supuestamente eso fue el año 2009, creo, 2007, que fue año de la niña, y no había nada de medusas, nada, nada. Pero sin embargo, bajamos y debajo de la termoclina, cuando quebraba la termoclina, estaba repleto de medusa. Entonces también hay. Entonces hay que estudiar mucho todavía, pero esos son los 3 escenarios que estamos proponiendo ahorita, ¿no? Entonces, de acuerdo a las temperaturas, pero también influencia mucho la contaminación del hombre, porque el hombre, el pescador que tira el plástico por acá, por cualquier lado, el plástico también sirve como superficie de adhesión de las plánulas. La plánula es cuando una medusa macho con una medusa hembra, porque tiene dimorfismo sexual,
se juntan los dos gametos, se produce una plánula que tiene vitelo y que no come nada, y se adiciona en un sustrato duro. Entonces, hay un investigador de la Universidad en Alemania, que es el doctor Gerard Jarms, y él hizo pruebas con plándulas de Aurelia aurita, que es una medusa chifozoa, y puso sustratos naturales, que era piedra y valvas de pelecípodos, y después puso antropogénicos, plástico, vidrio y concreto. Y el porcentaje de adhesión de estas medusas en el plástico y el vidrio fue 40 y 50% veces más que en sustratos naturales. Entonces, también la acción del hombre está influenciando en que haya mayor superficie de adhesión en la fase bentónica de estas medusas. Es complicado todo, ¿no? Pero es más o menos, es un poco largo explicar eso. Esa es mi tesis, está en IMARPE ahí. En el website de IMARPE está esa vaina. Sí, suena bastante complicado, pero o sea, has aclarado muchas cosas y creo que ha sido muy interesante la información que has proporcionado. Bueno, Javier, Gracias. yo de mi parte agradecerte y la parte de Custo Consulta Group también agradecerte. Tienes muchas mensajes de agradecimiento y de felicitaciones aquí en el Zoom y en el Facebook también. Entonces, nada, simplemente pasamos un poco de las 6 de la tarde, agradecerte nuevamente y nos estamos viendo pronto, espero. Ojalá todo vaya bien Sí. en los meses que vienen. Saludos, muchachos, y a cuidarse, a cuidar la salud. Nos vemos. A cuidarnos Cuídense. todos. Muchas gracias, nos vemos.